En el año 1969, el ecólogo Robert Whittaker propuso la clasificación de los seres vivos en 5 reinos principales. Este sistema se volvió en uno de los más usados incluso hoy en día, siendo la base de otros sistemas de clasificación de seres vivos que se estudian en la taxonomía. Es por eso que hoy, en nuestro canal Papupedia, con respecto al curso de biología, hablaremos de los 5 reinos biológicos propuestos por Whittaker. Antes que nada, vuelvo a recordar que este sistema no es el único que existe para clasificar seres vivos. Existen otros igual de famosos, como el de los 3 dominios propuesto por Carl Woese o las categorías taxonómicas propuestas por Carlos Linneo. Whittaker clasificó a los seres vivos tomando en cuenta su tipo y cantidad de células, su nutrición y reproducción, por lo que vamos a empezar hablando del primer reino. El reino Monera, conformado por todos los organismos microscópicos unicelulares con células procariotas, es decir, que no tienen núcleo ni organelas. Algunos cuentan con nutrición autótrofa y otros heterótrofa. Son descomponedores, presentan distintas formas como puede ser de coco, bacilo o espiridio. Algunas no requieren de oxígeno y se reproducen asexualmente por procesos como la bipartición, la gemación, entre otros. Con estas características de seguro saben de qué organismos estamos hablando. Así es, se trata de las bacterias. Sin embargo, en este reino las bacterias se dividen en 2 subreinos, las arqueobacterias y las eubacterias. Las arqueobacterias eran llamadas las antiguas bacterias, aunque posteriormente se descubrió que no lo eran. Tienen una pared celular compuesta de pseudopeptidoglucano y son de pequeño tamaño. Se encuentran en lugares extremos como en aguas ácidas o aguas termales, aunque también en hábitats comunes como en los suelos o en los océanos, y realizan procesos internos similares a las células eucariotas. Por el otro lado, las eubacterias, también llamadas las bacterias verdaderas, presentan una pared celular más rígida y compuesta de peptidoglucano. También son más grandes y básicamente son las bacterias que conocemos y siempre se enseñan en los colegios. Estas que pueden ser tanto beneficiosas como perjudiciosas para nuestra salud. Aunque hay un subgrupo que se encuentra dentro de las eubacterias, llamada las cianobacterias, caracterizadas por ser las únicas fotoautótrofas, es decir, que usan la luz solar para fabricar su alimento, y son conocidas como las algas verdes voladas. Existe una técnica llamada tinción de Gram que se usa para identificar bacterias debido a la reacción que estas tienen ante este proceso. Las bacterias Gram positivas responden a la tinción Gram volviéndose de color azul o morado. Esto es debido a que presentan una capa de peptidoglucano muy gruesa, mientras que las bacterias Gram negativas no reaccionan a la tinción Gram y se vuelven de color rosa, debido a que presentan una membrana externa seguida de una delgada capa de peptidoglucano. El segundo reino biológico es llamado el reino protista, conformado por los organismos con células eucariotas y, aunque la mayoría sean unicelulares, hay algunos que son pluricelulares, pero muy simples. Son unos organismos muy diversos, pueden reproducirse sexual o asexualmente, tienen una nutrición autótrofa o heterótrofa y tienen distintas formas de locomoción. Y también se caracterizan por vivir en ambientes acuáticos o húmedos. En este reino encontramos 2 subreinos, las algas y los protozoarios. Con respecto a las algas, tengo entendido que hay algunas universidades que consideran a las algas en otro reino y otras que las consideran en el reino protista. En mi caso, yo las pondré en este reino. Así que, como iba diciendo, las algas son organismos con nutrición fotoautótrofa, aunque algunas pueden tener cualquier nutrición. Se pueden reproducir tanto asexual como sexualmente. Viven en ambientes acuáticos, son productores de oxígeno y existen algas que son unicelulares y también otras pluricelulares. Esto de las algas tienen varios nombres y detalles que se les puede hacer aburrido a muchas personas, así que solo mencionaré los nombres y algo que tienen en común, que son los colores. Primero están las algas verdes, que tienen ese color debido a que presentan únicamente clorofila y son las que siempre se nos vienen a la mente cuando hablamos de algas. Luego están las algas rojas, que además de clorofila, tienen un pigmento rojo llamado ficoeritrina.
Y por último, las amarillas o pardas, siendo las más abundantes en unicelulares y grandes en las pluricelulares. Y en este caso tienen fucoxantina como pigmento amarillo. Ahora, con respecto al otro grupo, los protozoarios son considerados los primeros animales. Son unicelulares, con nutrición heterótrofa, habitan en ambientes acuáticos o terrestres y son organismos patógenos. Los protozoarios se pueden clasificar fácilmente de acuerdo a la forma en la que se mueven. Tenemos los rizópodos, que se desplazan a través de unos falsos pies llamados pseudópodos. Los zooflagelados, que se mueven mediante flagelos. Los ciliados, que son los más rápidos y se desplazan mediante cilios. Y finalmente los esporozoos, los cuales no se desplazan. Continuamos y ahora hablaremos del tercer reino, el reino fungi, o también conocido como el reino de los hongos. Los hongos son organismos eucariotas que pueden ser unicelulares o pluricelulares. Tienen una nutrición heterótrofa, una pared celular hecha de quitina, se reproducen asexualmente mediante esporas, aunque también pueden reproducirse sexualmente. Son inmóviles y muy diversos, ya que algunos son comestibles, otros son parásitos, otros realizan simbiosis, entre otros. Como se estarán imaginando, los hongos también se clasifican en subreinos, en concreto 4. Los zigomycetos, caracterizados porque sus tejidos llamados hifas, que están presentes en todos los hongos, son cenocíticas, es decir que tienen varios núcleos, y también son hongos filamentosos. Por ejemplo, tenemos el mohón negro del pan. Los ascomycetos presentan ascas, los que les da una forma de bolsa, como por ejemplo la levadura. Los basidiomycetos, o también conocidos como los famosos hongos de sombrero. La parte interna de estos sombreros es donde se encuentran las esporas. Por ejemplo, tenemos a los champiñones y a las setas. Y por último, los deuteromycetos, llamados también los hongos imperfectos, ya que no se les conoce su reproducción sexual. Como penúltimo reino tenemos al reino Plantae. Como se lo imaginarán, es el reino de las plantas. Está compuesto por todos los organismos eucariotas pluricelulares que no pueden desplazarse. Tienen una nutrición autótrofa y se pueden reproducir asexualmente o sexualmente. En el planeta Tierra existen 4 grupos grandes de plantas. Tenemos las briofitas, o también llamadas musgos, que son plantas muy pequeñas, sin órganos, sin presencia de vasos conductores, con una producción de gametos mayor a las demás, y captan y absorben el agua del suelo mediante filtración. Las pteridofitas también son conocidas como los cerezos. En este caso sí tienen órganos y vasos conductores, y además sirven como indicadores de suelos ácidos. En sus hojas, que en realidad se llaman frondes, se encuentran los soros, donde están las esporas que les sirven para reproducirse. Las gimnospermas corresponde a todas las plantas pertenecientes a la industria maderera, todos los árboles, pinos, robles, etc. Lo que caracteriza al grupo es que tienen la semilla totalmente descubierta. Su reproducción puede ser mediante conos de polen o conos de semilla que se encuentran en la planta, los cuales producen sus propias esporas y fecundan a la nueva semilla. Finalmente, las angiospermas, conocidas como las plantas con flores y las más evolucionadas. Estas tienen la semilla cubierta por el fruto y presentan a la flor, el órgano reproductor de la planta. La reproducción sexual de estas plantas comienza cuando los granos de polen de los estambres entran al tubo polínico del pistilio, ya sea por medio del viento o por acción de animales como la abeja o el colibrí. Una vez ingresen los granos de polen, ocurrirá una doble fecundación que obtendrá de resultado el nuevo embrión y el endospermo, el cual alimentará al embrión. También las angiospermas se dividen en monocotiledóneas y dicotiledóneas, lo cual depende de los cotiledones que tengan una vez empieza a crecer la nueva planta. Ahora, algo también que es importante mencionar es la función de las partes de la planta. La raíz se encarga de absorber el agua, el oxígeno y las sales minerales del suelo. El tallo es el sostén de la planta que crece gracias a tejidos meristemáticos y está protegido por tejidos epidérmicos. Y es por donde pasa la gran parte de los vasos conductores. En las hojas ocurre la fotosíntesis y el intercambio de gases mediante los estomas y los cloroplastos.
La flor ya sabemos que es el órgano reproductor y el fruto es el ovario ya fecundado, donde la semilla está cubierta por el pericarpio. Finalmente, el último reino es el reino Animalia, el reino de los animales, organismos eucariotas pluricelulares con nutrición heterótrofa, la mayoría se desplaza y todos tienen reproducción sexual, aunque algunos también pueden tener asexual. Existen varios criterios de clasificación, como el número de capas embrionarias, si tienen celoma, si tienen columna vertebral, si ponen huevos, entre otros. Pero ahora solo les voy a hablar de los 9 subreinos de animales que no son todos. Algunos colegios o universidades consideran más, pero estos son los más simples y destacados, por así decirlo. Los poríferos son los animales más simples, ya que no presentan tejidos, ni aparatos, ni tampoco pueden desplazarse. Viven en ambientes acuáticos, se pueden reproducir asexualmente por gemación o sexualmente. Todos sus procesos lo realizan por difusión, gracias a que presentan un cuerpo poroso, por el que entra todo el agua, absorben lo importante y el resto lo expulsan. Como por ejemplo tenemos a las esponjas. Los cnidarios o cniterios tienen este nombre debido a su cavidad gástrica llamada cniterón, y también porque presentan unas células llamadas cnidocitos, las cuales son tóxicas que usan a su favor para capturar presas. Son acuáticos y presentan una digestión mixta. Se reproducen por gemación o por la liberación de gametos en el agua, como por ejemplo tenemos las medusas y los corales. Los pretermintos son los llamados gusanos planos, habitan en la tierra o en lugares húmedos, aunque algunos son parásitos. Su sistema digestivo es incompleto y su intestino está ramificado, se reproducen por fragmentación o por fecundación interna, y por ejemplo tenemos a la tenia o a la planaria. Los nematelmintos son los gusanos redondos, gusanos con una piel húmeda formada por cutícula, viven en tierra, agua o también como parásitos. En este caso sí tienen un sistema digestivo completo, sus túbulos excretores tienen forma de H y se reproducen únicamente sexualmente. Y en este grupo tenemos a la lombriz intestinal. Los moluscos tienen un cuerpo blando que puede estar cubierto por un caparazón. Respiran a través de branquias o de unos pulmones, por así decirlo, ya que no son pulmones. A partir de este subreino, todos los demás tienen un sistema digestivo completo. Los moluscos se dividen en gasterópodos, los cuales tienen un pie muscular como el caracol. Los cefalópodos con tentáculos en la cabeza, como el pulpo. Los perisípodos que presentan concha, como los bivalvos. Y los anfinauros, que tienen 8 conchas calcáreas. Los anéridos son los gusanos anillados, que presentan una circulación cerrada, respiración cutánea y branquial. Viven en ambientes terrestres, tienen una reproducción por fragmentación o por fecundación interna o cruzada. Y también son ovíparos, es decir, que ponen huevos. Aquí tenemos a la lombriz de tierra. Los artrópodos son los animales que representan a más del 80% de los que existen en la actualidad. Tienen un cuerpo articulado y un exoesqueleto hecho de quitina. También son ovíparos, tienen una reproducción sexual y sin una circulación abierta. Se dividen en los insectos, que tienen 3 pares de patas y 2 antenas. Los arácnidos con 4 pares de patas y no tienen antenas. Los crustáceos con 5 pares de patas y 2 pares de antenas. Y los miriápodos con una gran cantidad de pares de patas, como los 100 pies y los 1000 pies. Los equinodermos tienen un cuerpo cubierto de espinas, con un exoesqueleto calcáreo y pies ambulacrales. Presentan un sistema acuífero que les permite respirar y circular su sangre gracias a la distribución del agua en el cuerpo. Tienen una reproducción tanto asexual como sexual. Presentan en la boca un órgano llamado la linterna de Aristóteles, que les ayuda a cortar los alimentos. Y también todo su sistema digestivo está concentrado en un tubo digestivo que llega desde la boca hasta el ano. Y como por ejemplo tenemos al erizo de mar y la estrella de mar. Y por último los cordados, todos los animales que tienen columna vertebral, circulación cerrada, excreción por riñones y reproducción sexual, que se dividen en los peces, animales con una piel cubierta de escamas que respiran mediante branquias,
La mayoría de ellos son ovíparos, pueden ser osteícteos con esqueleto óseo y la boca en la punta del cuerpo, o condrícteos con un esqueleto cartilaginoso, como el tiburón o la mantarraya. Los anfibios tienen la piel húmeda, lo que les permite tener una respiración más cutánea que pulmonar. Pasan por metamorfosis, como es en el caso de la rana, ya que nacen en el agua y viven más adelante en la tierra. Y al igual que los peces, son ovíparos. Los reptiles están cubiertos de escamas secas y gruesas, tienen extremidades cortas, una respiración pulmonar, también son ovíparos, habitan tanto en ambientes acuáticos como terrestres y pueden cambiar su temperatura a su gusto. Las aves están cubiertas de plumas, en vez de dientes tienen pico, son ovíparos, tienen alas como extremidades anteriores y huesos huecos, pero a pesar de eso, no todas pueden volar. Y un dato curioso es que sus pulmones tienen 9 sacos aéreos, lo que les da menor peso. Y por último, los mamíferos, que tienen la piel cubierta de pelos, tienen glándulas mamarias, son vivíparos excepto los monotremas, tienen respiración pulmonar, algunos son terrestres y otros son acuáticos como la ballena y el delfín. Los mamíferos también se dividen en otros 3 subgrupos: los placentarios, que desarrollan su embrión dentro de la madre, los monotremas, que ya de por sí son ovíparos, y los marsupiales, que se desarrolla aparte en la madre y se termina de desarrollar en las glándulas mamarias. Con todo esto, hemos concluido el tema de los reinos biológicos. Sin embargo, estoy seguro que habrán personas preguntando por algunos conceptos que nos explicaron, como la reproducción de las plantas, la circulación de los animales, la respiración, la digestión, entre otros. Pero este video era más para introducir la clasificación básica de los 5 reinos, no describir a detalle todos los organismos que existen, pero aún así he tratado de hacerlo lo más entendible que he podido hacer. Espero que les haya sido de utilidad y recuerden suscribirse a este canal para más videos de otros cursos.